Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. La anticoncepción es el acto, la medicación o el dispositivo para evitar un embarazo viable. También es un derecho al que todos tenemos acceso. Hoy vamos a conversar con el doctor Alfonso Carrera, especialista en salud sexual y reproductiva, que nos dice cómo llevar a cabo la planificación, provisión y utilización de anticonceptivos para ejercer una vida sexual responsable. Esto es Los Observadores. Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Observadores. Muy bien, muchas gracias, Iván. Gracias por la invitación. Pues vamos a hablar de un tema que me parece que no se habla con la frecuencia que debería hablarse, por la importancia que tiene y por el impacto que puede tener en la vida de las personas, sobre todo de los jóvenes, que es la anticoncepción. Así que dame un panorama en México. ¿Qué tan informados estamos? ¿Qué tan sana es la práctica de la anticoncepción? Nosotros sabemos que las personas tienen actividad sexual, tienen una sexualidad, y si hacemos cuenta, primero, ¿cuántos años pueden tener sexo? Son muchos. Calculemos que entre los 15 años hasta por ahí de los 52 años podrían tener un embarazo planeado. Pero también sabemos que a partir de lo que se llama la primera menstruación, llamada menarquía, ocurre por ahí de los 11 años, puede tener un embarazo. Hasta que viene la menopausia, o sea, cuando se pierde. Es decir, son periodos reproductivos. Es un periodo reproductivo que estamos hablando 40 años. ¿Cuántos hijos puede tener una mujer? ¿Cuántas mujeres puede embarazar un hombre? Por eso la Organización Mundial de la Salud ha acuñado el término de planificación familiar, con todas esas estrategias y prácticas que llevan o no para tener una descendencia. Todos tenemos el derecho de tener los hijos que querramos tener. Lo dice la Constitución, ¿verdad? Los hombres y las mujeres. La Constitución mexicana, que es así como lo máximo, pero como un pues, derecho. Es el derecho de tener los hijos que quieras. Entonces la anticoncepción es un derecho también. La anticoncepción es, no quiero tenerlos, por lo tanto puedo ejercer este derecho de tener hijos porque es el derecho a la salud. Un embarazo cambia la vida de cualquier mujer, cambia la vida de una pareja, cambia la vida de un hombre si lo toma con la responsabilidad que debe de tomarlo. Actualmente, ¿cuál es la oferta, digamos, qué opciones tiene una pareja, un adolescente para prevenir embarazos? Podríamos hablar de métodos definitivos, la vasectomía y la salpingoplasia, que hablaremos en un rato. Y la otra, los métodos temporales. Dentro de los métodos temporales vamos a reunirlo en tres grandes grupos. El primero, los métodos de alta continuidad, es decir, dispositivos intrauterinos, que hay muchos, y dependiendo para cada quien, e implantes en la mujer. Prácticamente todos estos métodos son en la mujer. Los métodos definitivos de donde estamos hablando eran en el hombre y en la mujer, ya lo platicaremos, y de los temporales, los más efectivos, los de alta continuidad por su duración. Después, los métodos de menor continuidad, ¿verdad? Que también son muy efectivos, como lo son hormonas inyectables, parches tomados. Y por último, pues la pastilla anticonceptiva de emergencia. Y llamada la pastilla del día siguiente. Es correcto, la pastilla del día siguiente y el condón, sea masculino y también femenino. A ver, vamos por partes. Platiquemos un poco de la vasectomía, un método altamente seguro, que implica pues una decisión normalmente definitiva de ya no querer tener hijos, aunque me parece que sí hay un proceso reversible, tú me dirás, perdón, pero ¿es aprovechado este sistema de anticoncepción en México? Existen muchas publicaciones más recientes del año 2014, 2015, 2013 de diferentes revistas arbitradas, en donde demuestran que
no estamos haciendo lo suficiente en relación a la vasectomía. No estamos haciendo lo suficiente que en los últimos 10 años las tasas de uso de vasectomía son muy bajas. ¿Cuántos son? No rebasa el 3%. 3%. En diferentes países. Cuando existe muchísima tecnología que ayuda a que sea más rápida, más segura que las técnicas de antaño. Incluso de bajo costo, ¿no? O sea, ya es un procedimiento. Señalas bien, el bajo costo es el de mejor costo-beneficio, es la vasectomía. Pero, ¿qué nos impide? ¿Información? ¿Hay mitos? Hay gente que piensa que a lo mejor si se hace la vasectomía va a perder su potencia sexual o ya no, o no sé si atentará contra su hombría. ¿Existen estos mitos? Existen los mitos, pero no significa que sean realidades. Y también dices bien, lo que más importa ahorita es la información. Pero habría que pensar información a quién. Un programa como este, pues sí te va a llevar a que se distribuya se difunda la información. Y creo que tiene que ver con médicos, proveedores de servicios, tiene que ver con la sociedad en general y con las personas que ya no desean tener un hijo. Por eso te decías al principio, si tenemos 40 años de posibilidades de tener hijos, ¿cuál es el plan de vida de cada quien? ¿Cuántos hijos quieres tener? Una mujer podría tener 400 ciclos útiles para poderse embarazar, pero el hombre, pues cada vez que tenga una eyaculación podría embarazar. Alfonso, ¿cuál es el consejo desde tu experiencia, que has visto a tantos y tantos pacientes a lo largo de tu vida profesional? ¿Cuál es tu experiencia para que la gente se acerque a hacer la vasectomía o a buscar un método para una planificación? ¿Qué es lo primero que les dices a estas parejas, a lo mejor ya más establecidas? Quien ya tiene hijos y tienen un establecimiento, ya tiene una pareja estable o teóricamente estable, ¿sí? Y quien tiene todavía posibilidad de tener hijos. Cuando tú tienes una pareja enfrente que te dice, oye, yo ya no quiero tener hijos, ¿para qué le vas a hablar de anticoncepción de emergencia? Claro. Entonces, a ellos les hablo de vasectomía y salpingoclasia. ¿Cuáles son las ventajas? Para entonces entrar a estos miedos que tú refieres. ¿Cuáles son tus miedos? ¿A qué le tienes miedo? ¿A que pierdas tu hombría? Pues depende, ¿no? Si el hombre dice, no, yo ya estoy interesado, pero tengo preguntas. Vamos, de una por una. Hay personas que aceptan, y eso también está estudiado, una consejería, le llamamos consejería a un proceso en donde tengo que buscar tus necesidades, responder a tus necesidades, corroborar lo que se dice en esta plática, finalmente con un consentimiento, como dice la ley mexicana, ponerlo en un papelito y luego colaborar para que tú alcances o la pareja alcance el método, ¿no? Y ahora la pareja no establecida o los jóvenes libres todavía que se inician en la vida sexual y que tienen por delante a lo mejor muchos años, muchas parejas sexuales, etcétera. ¿Cómo acercarlos, cómo llamar la atención sobre el uso de anticonceptivos? Y dices bien, que piensan en muchas parejas sexuales, pero habría que pensar en cuántos hijos quieres mantener. Exactamente. O sea, si al hombre hay que llegarle en el bolsillo. Es buen consejo. O sea, ¿cuánto te cuesta un hijo? Y existen los datos. Claro, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto estás dispuesto a ponerle? O no a poner el dinero. Y de ahí empiezas a semblantear. ¿Sabes qué? Si tú te haces una vasectomía que te cueste 5,000 pesos, hay lugares donde te cuestan entre 8 y 10,000, ¿eh? ¿Sí? Sí. Lo que es importante aquí es muy poquito tiempo, altísima seguridad. Falla una en 1,000,000. Un condón falla 1 en 14. Una pastilla de emergencia falla 1 en 100. Un dispositivo es 10 veces más seguro que la de emergencia. Y si te vas a la vasectomía, es más difícil sacarse una falla por el método de vasectomía que la lotería. ¿Hay jóvenes que piden la vasectomía? Sí, claro. Sí, se acercan. Hay jóvenes que ya tienen hijos
a temprana edad y dice, ya no quiero yo tener más hijos. O hay hombres que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero tener hijos. ¿Qué pasa o qué falta o cuál es el reto para realmente hacer una anticoncepción funcional y extendida y que la gente diga, bueno, tengo conciencia? ¿Es una cuestión de educación? ¿Es una cuestión de difusión, de promoción? Dime. Yo creo que todas. O sea, no existe una sola clave para esto, ¿no? Debe haber la voluntad política para hacerlo. Debe haber los programas que lo alcancen a hacer. No es lo mismo hacer difusión, tampoco es lo mismo hacer una educación en un programa, ¿verdad? Los países como Nueva Zelanda, ellos son de los que más utilizan la vasectomía, por ejemplo. Entonces tenemos países con un buen uso de vasectomía en los hombres que ya no quieren tener hijos. 1 de cada 3 tiene ya vasectomía. Mientras que nosotros, pues como que se lo dejamos a la mujer, a ver, que ella se haga, que ella... por pérdida supuesta de la hombría, que no hay ninguna modificación en las hormonas, ninguna. La vasectomía, perdona, pero la vasectomía que se hacía antes era una vasectomía más bien abierta, se llamaba, con bisturí. Esta de la que yo te estoy refiriendo es vasectomía sin bisturí. No se abre con un bisturí. Se utiliza una pinza especial que diseñó un doctor Lee. ¿Sí? Tiene unas pincitas especiales y con esas, a través de una punción, después de anestesia local, de la misma que se utiliza para un diente, con esa puede funcionar. Yo creo que hay que decirlo aquí, que la gente entra y en cuestión de 1 hora sale caminando, ¿no? Sale caminando y además el procedimiento es de 15 a 20 minutitos. Duele más, como creo que la comparación que haces es muy buena. Duele muchísimo más una visita al dentista que una vasectomía hoy en día. Así es. Entonces, utilizas muy poquita anestesia, que es la misma tipo de anestesia que utilizas. Gilocaína, así es. La lidocaína es el nombre. Se aplican 1 centímetro en la piel y 2 centímetros más o menos en cada uno de los tubos, que se llaman conductos deferentes, que llevan del testículo hacia afuera el semen. Y lo único que hace es bloquear. Esta pinza permite llegar a eso y ayudar a amarrarlo y cortarlo, quitando más o menos un largo como de 1 centímetro de cada lado. Esto asegura que pues, ya no va a haber más espermas y sí va a haber semen, porque esa es otra de las cosas que es uno de los temores que ellos señalan. El 90%, 95% de lo que se produce en el semen, del semen que nosotros llamamos eyaculado, ¿sí? O viene de un líquido de las vesículas seminales. Es el líquido seminal. Del líquido seminal y de la próstata, ¿sí? Y solamente entre el 5 y 10% de lo que se produce son espermas, que es la que podría embarazar. Si tú obstruyes, pues eso ya garantiza muchas cosas, ¿no? Y además la vasectomía sin bisturí tiene la gran ventaja de que es una sola pequeñísima incisión menor a medio centímetro que ni siquiera requiere suturarse, porque la bolsa de los testículos, escroto, se contrae y se cierra solita. Pues ahí está, estamos hablando de un procedimiento que además tiene muchos años, que se ha mejorado, que está vigente, que tiene una normatividad en México y que parece que lo que hace falta, Alfonso, si coincides conmigo, es promoverlo para que la gente se acerque a su médico, le pregunte, saque dudas y, bueno, planifique su vida familiar y sexual. Es. Y sí, y no tiene que ser un gran especialista el que lo haga. La misma normatividad mexicana, existen manuales de normatividad y lo único que se necesita es que sea un médico que esté entrenado, suficiente experiencia con esto, para que lo pueda realizar. Pues, Alfonso, te agradezco muchísimo toda esta información. Me quedo con un método simple y seguro. Gracias por la invitación. Espero que la información llegue a todos. Sin duda, muchas gracias. Los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.